Senador Gustavo Penades está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen Gusto. día, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Guarda algo de sus primeros tiempos de joven militante? Sí, muchas cosas. Banderas, listas, escarapelas, está lleno. Fotos. ¿Y de la niñez? También, También. también, muchas cosas también. Y el 1 de marzo de alguna manera es como el punto cúlmine de todas esas listas que ha juntado y Y esas sí, banderas. claro, y bueno, no es como de alguna manera... Y date cuenta que la última vez que ganó el Partido Nacional yo tenía 24 años. Ahora tengo 54 y me acuerdo de muchas cosas. Yo había sido electo edil en aquella elección y sí, me acuerdo de muchísimas cosas y hay muchos recuerdos. Se van sumando, además, como es un partido nacional tan antiguo, es un partido que tiene muchísima historia y mucha gente... Pasa algo muy lindo, que es cuando la gente va envejeciendo, dice, yo quiero que esto que lo queden ustedes porque son recuerdos y hay cosas históricas muy valiosas en esas historias. Hay algo incluso que yo de verdad no puedo creer la polémica que sea polémica. Voy a sacar. Las redes sociales no son el ruido. polémicas. Sí, no. Discúlpenme, amigos tuiteros que a veces me insultan y eso. No son polémicas ustedes. Pero hay veces se critica. No, porque viene gente a caballo. Hay gente que es del Partido Nacional, que es militante, que lo del domingo 1 de marzo es recontra removedor. Y es entendible que se organicen y se vengan a caballo desde Rivera, no desde Artigas. No solo porque eso. les remueve el corazón estar 30 años de militancia, de no poder ganar las elecciones. El día que ganan, que quieren estar en Montevideo. Ahí también hay una subestimación de ciudad hacia el campo. Absolutamente. Permanentemente que trasciende incluso lo político partidario, pero ¿no? está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es no poder ni siquiera empatizar o ponerte en el zapato del otro. Sí, Que para alguien sea no muy le importante. demos, Es como si el día de mañana, cuando había ganado el Frente por primera vez, un sindicalista no se emocionara. Está bien, por porque supuesto. siempre abrazó las ideas de izquierda, porque siempre Claro. estuvo embanderado con la cuestión. ¿Cómo no se iba a emocionar? Entonces, hay veces que esa falta de empatía como que me sorprende. Sí, yo coincido también de que hay un tema cultural, ¿no? O sea, hay un gran desconocimiento de lo que es el Uruguay verdadero. Hay muchísima gente que anda a caballo todos los días, que va a la escuela a caballo, que va a trabajar a caballo. Ahora la moto ha sustituido mucho el caballo. Las tradiciones son muy importantes mantenerlas. El desconocimiento que tenemos sobre nuestra propia historia atenta contra nuestra identidad nacional. Cuando vos vas a la fiesta de Tacuarembó, a la fiesta de la Patria Gaucha, y ves las parcerías, y de repente te encontrás con una parcería que construye una escuela del siglo XIX, y vos ves que ahí era de barro, o cuando ves cómo sacaban el agua del pozo con una barriga de vaca que la cocían y era porque no existían los baldes, son cosas tan básicas que son desconocidas por parte de nosotros y que atentan contra esa identidad. Eso no quiere decir que uno sea antiguo, eso quiere decir que uno tiene raíces. Y esas raíces están muy vinculadas a lo nuestro. Entonces, esas cientos o miles de personas que van a venir a caballo es una demostración de alegría, de compromiso, de esperanza, de expectativa. Y de que es una fecha que emociona a mucha claro, gente y además, está muy bien que así sea. Pero ¿y cómo no va a A ser? todos nos tiene que Claro, emocionar. exactamente. ¿No? Sí, Además, Pero exactamente. más, digo el grado de emoción para agarrar un caballo y estar Por 8 días por la supuesto. ruta y no, o sea, Pero que además, miren significa que algo más que son miles y miles de personas, no las que van a venir, pero son miles de personas las que hacen ese culto, las que trabajan en esa cultura, en la difusión de eso, y está muy bueno que así sea. A veces, coincido, hay cierto grado de menosprecio, y creo que estas cosas tratan de reafirmar una identidad nacional que es parte de la misma, como es el carnaval o como son otras, no es una cosa contra la otra. Son todas cosas que suman y que definen la identidad de un país. Bueno, Penades, hablemos ahora porque, por ejemplo, todos los jinetes van a pasar por el Palacio Legislativo, por la circunvalación, entonces volvemos al Palacio Legislativo. Lo van a rodear. Como diputado, si bien el Partido Nacional ha integrado alguna coalición previamente, quizás sea la primera vez que usted como diputado esté en la bancada oficialista que tenga que dialogar con sus pares de la oposición. ¿Cómo imagina que va a ser ese diálogo? Y va a ser muy fluido. Yo ya estos días me he reunido con los coordinadores, yo soy coordinador de la bancada de senadores y del Partido Nacional, me he reunido con los coordinadores de la bancada de senadores de los partidos que integran la coalición ahora llamada multicolor y he tenido ya varias reuniones con el coordinador de la bancada del Frente Amplio en el armado de la estructura que el Parlamento tiene que tener, integración de comisiones, presidencias, etcétera, etcétera, ir preparando la remisión del proyecto de ley de urgente consideración. Eso se hace en un clima de absoluta normalidad y de un diálogo muy fluido que existe. Es verdad, es la primera vez que va a existir una coalición que integra más de 2 partidos.
Y eso nos enfrenta a un desafío muy interesante que veremos cómo lo iremos transitando. Con una realidad que también hay que entender. Al integrar el Poder Ejecutivo, ministros de esos partidos, uno parte de la premisa que una vez que en el Poder Ejecutivo se logra un acuerdo con la firma del Consejo de Ministros, cuando llega al Parlamento, los partidos políticos que tienen ministros en el gabinete respaldan lo que sus ministros firmaron y por ende entonces el diálogo va a ser mucho más fluido. También es verdad, ahora vamos a empezar una lógica que es totalmente diferente a la que en la prensa, digo, Sí. a la que teníamos hasta la que tenemos hasta el próximo domingo, en realidad la que tuvimos últimamente. Antes hablábamos de las desavenencias internas del Frente Amplio. Ajá. Es decir, había una iniciativa de Tabaré Vázquez, de Mujica, y había que ver cómo lo recibían los otros sectores del Frente Amplio para ver si estaban las mayorías. Y ahora, por más que haya gente que se enoje, vamos a empezar a hablar de las desavenencias de la coalición multicolor, porque puede haber una iniciativa que sea del Partido Nacional y que el Partido Colorado, que Cabildo Abierto, que el Partido Independiente o el Partido de la Gente, en realidad tienen menos representantes, pero sobre todo el Partido Colorado y el Cabildo Abierto, no estén de acuerdo, y eso va a ser tema de la prensa, lo vamos a indagar, vamos a estar hablando sobre ese asunto. Bienvenido sea. Hay un tema como por ejemplo el de ANCAP, ¿no? Sí, la desmonopolización de combustible. desmonopolización de la importación de combustibles. Es el primer asunto que ustedes ven donde allí aparece una división entre la voluntad del Poder Ejecutivo, del Partido Nacional y lo que están diciendo el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que ya claramente han dicho, primero, este asunto no creemos que deba estar en la ley de urgente consideración, y además, ya de paso cañazo, no estamos muy de acuerdo. Está bien, y sí, es así. Y esas cosas van a suceder. Y hay que darle a eso la lógica de un gobierno de coalición. Entonces, cuando no puede suceder siempre. Pero hasta ese punto, ¿qué pasa? O sea, Y en ese porque punto hay una voluntad del Partido Nacional. Claro, y queda expresada ante el país que esa voluntad no fue acompañada eventualmente, esperemos que no sea así, pero si es así, por parte de nuestros socios de la coalición, y ese tema se retirará de la ley de urgente consideración. Nosotros creeremos que se perdió una oportunidad de avanzar en dirección de lo que creemos que es correcto y que beneficia al país, y otros dirán que no. Y es tan democrático como eso. Y pasó cuando el Frente Amplio gobernó, y pasó antes cuando gobernábamos en coalición durante las presidencias de los doctores Sanguinetti, Valle y Lacalle Herrera. Es parte de la actividad política, no hay que dramatizar sobre eso. A ver, si usted me pregunta a mí me encantaría que saliera todo lo que yo quiero, pero la política es la transacción y la negociación permanente. Y a No eso veo hay un que tenerle escenario miedo. complejo, porque la gente dice, bueno, están en una especie de luna de miel, ahora debería salir todo por un tubo. Yo creo que no va a haber un escenario complejo, creo que los periodistas van a tener mucho trabajo y van a indagar y preguntar y van a titular muchas veces en relación a lo que va a suceder, que van a haber acuerdos en la mayoría de las cosas, porque por algo además se llegó. Lo que no puede suceder es que en los puntos que fueron previamente acordados y que ante la ciudadanía se dijo que se iban a hacer, y esos existen y están escritos, alguien después se eche para atrás. Eso no. Sobre otras cosas que quizás no se dijeron en campaña electoral, que se iban a hacer y que se pretendan hacer y no logren las mayorías para lograr su sanción, y bueno, y se tendrá que entender que eso es así. ¿Algún otro que le venga en mente, además de lo que hablaba Nico de la desmonopolización? Pero hay muchos, y yo creo que en la ley de urgente consideración, una de las ventajas que tuvo el conocimiento del pre-proyecto es que ha opinado todo el mundo, se han anunciado referéndum, han dicho que van a derogar, han dicho que nuestros socios de la coalición algunas cosas han dicho, en esto estamos de acuerdo, esto habría que modificarlo, esto habría que mejorarlo. Creo que esto estuvo muy bueno. Se inicia ahora la etapa de la redacción del proyecto, porque ya se hicieron conocer las sugerencias y las propuestas del Partido Colorado, de nuestros socios de la coalición. Una vez que asuma el gobierno, el Poder Ejecutivo le dará a eso la forma definitiva a un proyecto de ley, que remitirá al Parlamento. Cuando se remita al Parlamento y venga con la firma del Consejo de Ministros, se da por entendido que el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Nacional, el Partido Independiente va a avalar, va a apoyar y va a votar ese proyecto, porque viene con la firma de sus ministros en el gobierno. Aun Así cuando fue. no haya estado en el compromiso nacional. Y si viene con la firma de los ministros, sí, porque eso es lo que define un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición, cuando está integrado con ministros en el Poder Ejecutivo y en el Poder Ejecutivo se alcanza un acuerdo, el Poder Legislativo lo que debe hacer es, por supuesto, cambiar algunas cosas, pero no empezar una nueva discusión, porque si no es de nunca acabar. La discusión central se dará en el caso de la ley de urgente consideración del Poder Ejecutivo. En otros casos va a suceder en el Poder Legislativo. Gustavo,
hay separación de poderes y Por la supuesto. discusión en parlamentaria. O sea, si no sería todo lo que venga del Poder Ejecutivo sale por un tubo No. y todos sabemos que la discusión legislativa, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, lleva muchas veces Sí. casi que una rediscusión. De Ahí todo el hay, asunto. bueno, ahí está, pero ahí hay un matiz. La independencia de poderes es absolutamente incuestionable. Pero aquí, cuando se logran acuerdos políticos, los partidos políticos son los mismos. El Partido Nacional es el mismo en el que está el Parlamento que el que está en el Poder Ejecutivo, y así sucede con los demás partidos. Cuando se logra un acuerdo en el ámbito del Poder Ejecutivo, porque la iniciativa legislativa, en ese caso, la va a tener el Poder Ejecutivo, pues entonces cuando llega el Poder Legislativo se da por entendido que los partidos respaldarán a sus ministros. Otro escenario puede ser más cercano al que tú plantees, cuando la iniciativa sea del Poder Legislativo y sea planteada por diputados o senadores de algún partido y que diga, bueno, y también con los del Frente Amplio, muchas veces vamos a poder votar leyes que quizás propongan ellos. En ese sentido, ahí sí se va a dar otra discusión. Pero cuando los temas se manejan en el Poder Ejecutivo, lo que se logra consensuar ahí, que está la representación de todos los partidos políticos, yo entiendo modestamente que lo que hace el Poder Legislativo será variar algunas cosas, pero no iniciar una nueva discusión, porque si no te imaginas que es de nunca acabar. ¿Cómo imagina que van a coexistir en este primer tiempo la discusión parlamentaria con la campaña electoral por las intendencias que por estos días ya tuvo algún capítulo álgido? Laura Raffo habló de un Montevideo abandonado, ayer ya le respondieron y le dijeron que no hay un Montevideo abandonado, sino un Montevideo desconocido. ¿Cómo imagina que va a ser este escenario de primeros meses? Y va a ser muy intenso. Se da la particularidad y quizás una de las definiciones de por qué la ley de urgente consideración entre por el Senado, es porque en el Senado hay menos candidatos a intendentes que en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados hay muchos diputados que además son candidatos a intendentes. Y vamos a tener que coexistir estos meses así. Yo soy de los que creo que algún día habría que pensar en achicar el proceso electoral del Uruguay, pero ya es una discusión aparte. ¿Volver al viejo sistema? No sé si al viejo, crear un sistema en el que se acorten las campañas. No podemos vivir de campaña en un país de 3 millones de habitantes casi 2 años. Es realmente entorpecedor de la acción de gobierno. Pero bueno, es una discusión que no vamos a dar ahora. Con relación a lo que usted dice, a mí me sorprende la discusión, me sorprende la virulencia con la que se le ha contestado a Laura Raffo, que demuestra cierto grado de nerviosismo y que demuestra que lamentablemente en Montevideo hay zonas olvidadas que lo importante no es que Laura Raffo las conozca o no las conozca, que si no las conoce las va a conocer. Lo importante es que parecería ser que el que no las conociera la intendencia que hace 30 años está gobernada por el Frente porque no le llevó ninguna solución. Eso es lo dramático de todo esto. Volviendo un poco al tema parlamentario, Sí. ¿no? Primero que nada, ¿cómo es que se integran o que se deciden qué personas integran qué comisiones? Eso lo decide cada partido, según la especialización. O sea, si tú tenés un abogado en una bancada, seguramente vaya propuesto por ese partido a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos y Administración General. Si tenés un ingeniero agrónomo, seguramente irá a la de ganadería. Si tenés un médico, generalmente va a la de salud. Hay otros que no tienen profesión y que van a las que les gusta. La integración en cuanto a número es representativa de la composición que en cada Cámara tiene cada partido. Por ejemplo, el Frente Amplio, como partido político individual, en todas las comisiones del Parlamento va a tener mayoría, porque son la mayoría menor, pero es la mayoría al fin. Entonces va a tener la mayoría en esas comisiones. Lo que no quiere decir es que la sumatoria de los integrantes del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, terminen siendo mayoría en esa comisión. Pero partidos individualmente, el Frente va a y eso se respetó. Y para finalizar, 9 de marzo entraría entonces la LUC, la Ley de Urgente Consideración, más o menos. Ahí hay 90 días para estar en el Parlamento. 45 y 30. Bueno, 30 por los 15 días de Exactamente. modificaciones. Cuando esa letra muerta, Sí. hoy, aunque está bastante movidita, Tiene cuando bastante vida. esa letra cobra vida. Bueno, eso hay dos instancias en las que cobre vida. Una cuando se envía el proyecto al Parlamento, otra cuando el Parlamento apruebe la ley y es sancionada o es promulgada por parte del Poder Ejecutivo. Yo calculo que esta primera etapa será en mediados de marzo, que se remitirá el proyecto al Parlamento, se constituirá en el Senado una comisión especial para trabajar sobre esta ley y lo mismo sucederá en la Cámara de Diputados. Una vez terminado ese proceso, el Poder Ejecutivo la debe promulgar y reglamentar. Y ahí comienza a tener la vía definitiva la aplicación. Hoy saldría el 9 de junio, si entrara el 9 de marzo, el 9 de junio saldría del Parlamento. Tendría que salir Más o del menos Parlamento. como fecha máxima. Pretendemos hacerlo antes.
Muy bien, bueno, pasamos por diferentes temas con el senador Gustavo Penades. Va a ser 9 de junio, saldría la ley, unos días, unas semanas antes de la elección municipal. Qué lindo añito que nos espera. Y después, y sobre todo Penades, que Tiene siempre que- ha estado en estos temas, tiene se viene que- la ley de presupuesto, que para mí, yo sé que para el diseño del gobierno, la ley de urgente consideración es muy importante. Y es yo creo, una muy acertada estrategia política de la calle Pou, decir, pongámonos de acuerdo en estos grandes temas, ahora que estamos todos juntos, que la coalición funciona bien, bárbaro, ahora vamos a ponernos de acuerdo en esto. Pero la ley de presupuesto... 30 de Es la madre de todas las leyes. 30 Va de a junio hay que ser- remitirla. Más o menos esa fecha, sí. Y ahí también se tiene, iba a ser una ley que marca el eje central de acción del gobierno, porque es ahí donde están los recursos y la creación de cosas para llevar adelante el programa de gobierno. No, en septiembre van a estar agotados. Ya le digo. no, En septiembre van a estar agotados. Vamos a estar, va a ser un año intenso. Senador Penades, muchísimas gracias Ha sido un por su placer como presencia siempre. esta mañana. Un gusto como siempre. la verdad.